natal, porque no hemos sabido detectar la diabetes gestacional. Y no le hemos sabido diagnosticar, por eso es que te nació pues un feto grande. Pero el problema no es solamente el peso del feto, sino que este feto que está expuesto a mucha glucosa materna, como dice acá, hiperglicemia, hiperinsulinemia, condiciona un estado inflamatorio, la glucosa ya de por sí elevada y la hiperinsulinemia generan inflamación y estrés oxidativo. Entonces, silenciosamente van haciendo daño al ambiente uterino de este feto. Y este feto, además de nacer grande y con todos los problemas que tiene un feto grande, ¿no es cierto?, cuando hagan el curso de neonatología, pediatría, y van a decir, feto grande, riesgo de hipoglucemia, trastornos metabólicos, problemas de taquipnea transitoria, problemas de policitemia, etcétera, etcétera. Entonces, al nacimiento tiene problemas por ser un feto grande. Pero si hacemos el seguimiento de ese feto grande al nacimiento, en la adolescencia, en la juventud, y ya cuando tenga años más avanzados, este feto, ¿no? Este feto va a empezar a revelar problemas malformativos, va a presentar problemas de disfunción hipotalámico, problemas de obesidad, sobrepeso, y también mira problemas en el neurodesarrollo, problemas neuropsiquiátricos, problemas neurodegenerativos y problemas de ansiedad. Entonces, no es el hecho solo de decir, bueno, la mamá hizo diabetes gestacional y le van a hacer un feto macrosómico. Entonces, no se resume a eso. La idea es reconocer, ser conscientes, tanto como médicos como pacientes, que el no diagnosticar la diabetes gestacional nos va a condicionar a efectos importantes a lo largo de la vida de este bebé. Esa es la idea central. Seguimos entonces. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como tenemos que hacer, y cuando digo hacemos las cosas como tenemos que hacer, es porque tenemos que cumplir lo que dice nuestra guía. Simplemente eso estamos pidiendo, cumplir lo que dice nuestra guía. Y nuestra guía nos dice, a todas tus pacientes gestantes, haz la pesquisa de diabetes gestacional. Repito, para que se entienda bien. La pesquisa de diabetes se hace desde el primer control prenatal. Si la glucosa te sale normal, tu paciente tiene la obligación de hacer prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28. Muy bien. Y si usted, te vuelvo a mostrar el cuadrito para que no te olvides, si es que usted ha hecho su pruebita de tolerancia a la glucosa, le ha salido un valor elevado entre la semana 24 a 28, entonces tiene que diagnosticarla de diabetes gestacional. Aquí está la tablita, ¿no? Te salió un valorcito elevado, ya señora, tiene diabetes gestacional. Pero yo no siento nada, no tengo familiares con esos antecedentes. Tiene, pues señora, diabetes gestacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intervenir. Vamos a intervenir, ¿para qué? Para que no nos nazca un bebé macrosómico. Y si hacemos buena intervención, entonces nos va a salir un bebé con un peso adecuado. Y un bebé con peso adecuado no va a tener todos estos problemas que hemos mencionado. Entonces, ¿cuál es en sí el manejo de nuestra paciente con diabetes mellitus gestacional? ¿Cuál es nuestro manejo? Pues ya hemos hecho el diagnóstico, ya sabes que el diagnóstico es entre semana 24 a 28, y la primera parte del manejo es modificar los estilos de vida
Y dentro de estos, la dieta, mantener una adecuada ganancia de peso, ¿no? Y hacer actividad física regular. Mira, son cosas tan básicas, pero no las recomendamos porque a veces le decimos a la gestante, estás embarazada, es una etapa diferente, estás de riesgo, que no te muevas mucho, etcétera, ¿no? Descansa, no. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo es una etapa donde la mujer también tiene que estar activa. No hará ejercicio extenuante, pero hará algo de ejercicio que pueda contribuir a su salud. Entonces, señora, tiene diagnóstico de diabetes, le vamos a dar este manejo de los estilos de vida por 2 a 3 semanas. Y luego vamos a hacerle nuevamente el control de cómo está su glucosa. Por ahí alguien en la clase me dice de repente, y solamente prueba de tolerancia a la glucosa, también le puede hacer usted diagnóstico con hemoglobina glicosilada, más de 6.5, también te hace el diagnóstico. Son las dos formas que tienes. Ahora, si alguien más avanzado dice, y antes de las 24 y 28 también podría hacer esta detección de diabetes gestacional, está en estudio ahorita el Doppler de las arterias oftálmicas, ¿ya? El Doppler de arterias oftálmicas está en estudio para esto. Entonces, si después de 2 o 3 semanas nosotros no logramos un buen control glicémico, si después de 2 a 3 semanas no hay un buen control glicémico, entonces vamos a tener que medicar a nuestra paciente. ¿Ya? Vamos a tener que medicar a nuestra paciente. Ahora, dentro de la medicación, principalmente, nosotros vamos a empezar el tratamiento con insulinas, ¿ya? De preferencia con las insulinas que son más conocidas. Por ejemplo, las insulinas tipo NPH o las insulinas de corta acción como la insulina R o cristalina. ¿Ya? Entonces, insulinas de acción prolongada y de acción corta. Pero esta parte de decidir el tratamiento farmacológico no es que lo va a hacer el ginecólogo porque no es experto manejando insulina. Para nosotros, dentro de la parte de ginecobstetricia, está hacer la parte de prevención. Entonces, predicción y prevención. Ya, estilos de vida, modificación de hábitos, todo. Pero para la parte farmacológica, ya ahí sí tenemos que apoyarnos en el especialista del área, que en este caso sería el médico endocrinólogo. Él ya nos tiene que ayudar a hacer cómo va a ser el inicio de la dosis, cómo lo vamos a modificar y cuáles van a ser también los objetivos que tenemos que alcanzar. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos a trabajar. Ahí vamos a trabajar con el endocrinólogo. Ahora, también podría ser una pregunta valedera acá. Y realmente cuando tu paciente tenga diabetes gestacional, ¿conviene empezar con insulina o podríamos utilizar algún antidiabético oral tipo metformina o glibenclamida? La verdad que no existe un consenso actual a la fecha de cuál podría ser mejor, si insulina o metformina, por ejemplo, pero en su última edición de este año, ¿no? Que es válida para el 2026, la Asociación Americana de Diabetes te dice, la primera línea de elección viene a ser la insulina. Ya podría ser como segunda línea metformina, y no metformina mucho porque puede atravesar la placenta y podría derivar en algún efecto a los años en el feto. Sin embargo, debo hacer el comentario que de las pacientes que tenemos en el hospital, que no son pocas con diagnóstico de diabetes gestacional, hay un buen grupo de pacientes que los colegas endocrinólogos les han recetado metformina. El control glicémico va siendo bueno, pero como les digo, todavía falta todavía tiempo para saber si realmente la metformina no causará algún efecto importante en los fetos, ¿no? Entonces seguiremos nosotros en ginecobstetricia insistiendo porque la terapia vaya por insulina. Tienes también dentro de tu guía, de tu pequeña guía, tienes estos objetivos para el control adecuado de la glucosa, ¿no?
y tienes para la diabetes 1 o 2, para la diabetes gestacional, ¿no? Sobre todo acá, ¿no? Diabetes gestacional tratada con insulina. Entonces ya cuando a la paciente le has empezado la insulina, la glucosa en ayunas tiene que estar entre 70 a 95, a la primera hora entre 110 a 140, y a la segunda hora postprandial tiene que estar entre 100 a 120. Si tú vas a alcanzar, si tú vas a alcanzar estos objetivos glicémicos, si alcanzas estos objetivos glicémicos, de seguro, así vamos categóricos, de seguro que tu feto va a tener un buen peso. ¿Ya? Va a tener un buen peso. O dicho de otra manera, si alcanzamos estos objetivos terapéuticos, tu feto no te van a hacer macrosómico. ¿Ya? No te van a hacer macrosómico. Luego, ¿qué más tienen ustedes en su guía? A ver, ¿qué más tenemos en nuestra guía? Y que es importante, ¿no? Que es importante para que lo podamos resaltar. Acá en diabetes gestacional ya hemos visto que hay múltiples causas. Acá tienen un cuadrito interesante que les explica, ¿no? Por qué también ocurre la diabetes gestacional. Y ahí no solamente es la parte bioquímica, sino que también viene la parte anatómica y fisiológica del páncreas, ¿no? Fíjate cómo es el tamaño del páncreas en un embarazo normal y cómo es el tamaño del páncreas en una paciente con diabetes mellitus gestacional, ¿no? Y esto explicaría la resistencia también a la insulina. Mira, esto es de este año, ¿no? Es un interesante hallazgo donde el páncreas no llega a alcanzar el tamaño adecuado y por eso se produce la diabetes gestacional. Pero también les decíamos, a ver, ustedes me darán la razón con esto, es que están apareciendo también otros fármacos en el control de la diabetes, ¿no? Y muchos de estos fármacos también se van a introducir en la obstetricia, ¿no? También se van a incluir en la obstetricia. Entonces, veremos pues si, por ejemplo, estos LGTL2 inhibidores en algún momento, o las incretinas, acuérdense de esos nombres, porque de acá a unos años van a entrar para el tratamiento de la diabetes gestacional en obstetricia, ¿no? Estos son los nuevos medicamentos. Pero los que vamos usando, mira, insulina, ¿no? Insulina, metformina, como les decía, que es usada por algún grupo de endocrinólogos. Nosotros queremos seguir con insulina dadas las evidencias reales. Gliburida o glibenclamida, un poco resistido. No he visto ninguna paciente con ese esquema. Tenemos acá, también lo tienen ustedes, un pequeño algoritmo del diagnóstico, ¿no? De diabetes mellitus gestacional. Entonces, recordar que a todas las pacientes hay que hacerles glucosa en la primera consulta prenatal. Si es que este valor nos sale normal, entonces pasa a hacerse la prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28. Hay que medirla en ayunas, primera, segunda hora. Si es que nos sale positivo, ya la paciente entonces tiene diabetes mellitus gestacional y hay que ver si es que es prudente ya empezarle tratamiento con insulina. Y la vía del parto, ¿no? La vía del parto usualmente es más allá de las 38 semanas y la vía del parto va a ser de acuerdo al peso del feto. Entonces, si es un feto menor de 4 kilos, pues podría hacerse una inducción del trabajo de parto y que el feto nazca de parto normal. Pero si está entre 4,500 o inclusive más de 4,500, ya pues el manejo tendría que ser por una cesárea, ¿ya? Y también acá es importante, ¿no? Es importante saber que la cesárea es una cirugía, que no está exenta de riesgos. Entonces,
Y cuando se hace una cesárea de un bebé grande, cuando se hace la cesárea de un bebé macrosómico, hay riesgo de que haya hemorragia, de una hemorragia posparto, eso que han estudiado en los capítulos anteriores. No hay contracción uterina, se produce atonía uterina y se produce la hemorragia posparto. Entonces también es un problema eso. Y también el parto, sea parto vaginal o sea cesárea, también puede haber algunos problemas para el feto, ¿no? Lesiones cerebrales, cefalohematomas, puede haber lesiones del plexo braquial, puede haber fracturas de clavícula, si es en un parto puede haber distocia de hombros. Entonces hay complicaciones que se pueden presentar en los fetos y también en la madre. ¿Ya? Por eso es importante ese concepto que los europeos ya nos van introduciendo del control prenatal en su pirámide invertida. O sea, no detectar al final los problemas, sino detectarlos desde antes. Ahora, pero no nos quedamos solamente con la idea de que, bueno, te nació un bebé grande y ahí se acabó el problema. No, el problema no acaba ahí con el nacimiento. Hay que ser claros con la paciente. Hay que ser claros. Estamos hablando de una paciente que no tenía ningún antecedente. Repito, estamos hablando de una paciente que no tenía ningún antecedente, pero que en el embarazo le hemos hecho el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Y bueno, y si nos sale pues un bebé grande, es porque hemos hecho un mal manejo. Y ya hemos visto los efectos que va a tener en el feto y los efectos que va a tener en la madre. Ya nace el bebito, bueno, se solucionan los problemas agudos, pero ahí a la madre hay que decirle, señora, usted ha hecho diabetes gestacional. Señora, usted ha tenido bebés grandes. Entonces tiene un riesgo de acá a los siguientes 10 años para que usted pueda hacer diabetes mellitus franca. Entonces, mi obligación dentro de la obstetricia es hacerle un seguimiento, mira, es hacerle un seguimiento a la gestante. Entre las 6 y 12 semanas después del parto, tenemos que volverle a hacer a esta paciente una prueba de tolerancia a la glucosa. Y si es que la prueba nos sale positiva, bueno, diremos, señora, tiene resistencia a la insulina o está haciendo diabetes y habrá que empezarle medicación con metformina. Pero esta paciente, si la prueba te sale negativa, tenemos entonces la responsabilidad ya de hacerle el control. Si la prueba nos sale normal, entonces tenemos la responsabilidad de hacerle este screening cada 3 años. ¿Ya? Cada 3 años por el resto de su vida, porque esta paciente en algún momento va a ser diabetes. Es como que cuando queremos dar la idea de que el embarazo es una etapa, donde, ¿no? El embarazo es una etapa donde se van manifestando las enfermedades que va a tener la madre a futuro. Y hago un paralelo para que no se olviden. Entonces, el paralelo que hago, ¿cuál es? Si la mamá hizo diabetes mellitus gestacional, ¿no? Termina el parto, luego se recupera, la glucosa se vuelve normal, es que esta mamá con diabetes gestacional a futuro va a ser diabetes. ¿Y cuál era el paralelo que les decía? Si la madre ha hecho preeclampsia en su embarazo, probablemente a futuro, ¿qué cosa va a ser? Hipertensión arterial crónica. Entonces, no olvidarse de ese adagio. Enfermedades que debutan en el embarazo, probablemente la madre las haga más adelante. Ese es el primer escenario, entonces, en el cual tenemos que buscar diabetes gestacional a todas nuestras pacientes. Pero diferente es hablar del otro aspecto.
¿Y cuál es el otro aspecto? El otro escenario. El otro escenario es que la mujer te diga, doctor, doctora, yo soy una paciente diabética. Eso ya es diferente. Esta paciente de acá te está diciendo, yo no tengo antecedentes, yo soy una paciente sana, pero ya sabes que el mismo embarazo le predispone a que haga diabetes gestacional. Y eso es lo que hemos hablado. Este es el segundo escenario en el que la paciente te dice, doctor, tengo diabetes. Muy bien, señora, tiene diabetes. ¿Y cuánto tiempo de diabetes tiene? ¿Tiene un año? ¿Tiene 10 años? ¿Tiene más tiempo? Otra, otra pregunta importante es acá, en diabetes pregestacional, es decirle qué medicación usa, señora. ¿Usa insulina? ¿Usa metformina? ¿Usa glibenclamida? ¿Utiliza alguna incretina de repente que ya están entrando? ¿No? ¿O qué tipo de diabetes tiene? Uno, dos o tres, etcétera. Entonces, el manejo ahí es diferente. ¿Y por qué es importante en este grupo de pacientes con diabetes pregestacional? ¿Por qué es importante el tiempo? Y acá les he puesto una clasificación clásica dentro de la obstetricia, que es la clasificación de White de 1978. Y acá clasificaba la diabetes estas diabetes del embarazo, en A, B, C, D, E, F, etcétera, todas las letras, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las complicaciones maternas que producían la diabetes. Entonces, ustedes en sus capítulos que han estudiado de semiología y clínica de endocrinología, ¿no es cierto? Ahí hablan de la enfermedad de la diabetes y sus complicaciones macro y microangiopáticas. Entonces, eso es lo que hace White, ¿no? Acá. Y esto a mí me sirve desde el punto de vista obstétrico, porque yo cambio una idea que a veces parece ya muy conocida. Y digo, cambio esa idea, porque cuando les decía, ¿no? Si yo pregunto en clase, a ver, ¿cuál es el efecto de que la madre sea diabética? Y todos me decían que le nazca un bebé macrosómico. Pero eso, chicos, es relativo cuando la madre ya tiene diabetes. Si la madre ya tiene diabetes pregestacional, miren, y no tiene enfermedad vascular, le va a salir también un bebé macrosómico, al igual que en la diabetes gestacional. Pero si la mamá tiene diabetes de larga data y tiene lesión vascular, entonces no le va a nacer un bebé macrosómico, sino le va a nacer un bebé con restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, si nos harían la pregunta, ¿una mamá con diabetes pregestacional necesariamente va a tener un bebé macrosómico? La respuesta es no. Puede tener también un bebé con RCU, dependiendo del tipo y el tiempo y las lesiones que le ha causado la diabetes. Estas diabetes pregestacionales se pueden clasificar en tipo 1, tipo 2 y los otros tipos de diabetes, ¿no es cierto? Entonces, acá a nosotros nos interesa más o menos decir, señora, a ver qué tipo de medicación, desde el punto de vista obstétrico digo, qué tipo de diabetes tiene y qué medicación usa y el tiempo, como les decía, ¿no? Si es una tipo 1, pues usará insulina, señora, vamos a continuar con su insulina. Sé que en el embarazo va a haber un conjunto de cambios moleculares, que va a haber un producto de cambios hormonales, que va a haber una readaptación pancreática. Entonces, de repente, en algún momento vamos a tener que aumentar su dosis de insulina, o quizá reducirla al principio, porque al principio del embarazo usted no come mucho, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene hiperemesis gravídica, entonces quizá vamos a reducir la dosis. Pero en el segundo o tercer trimestre podemos incrementar la dosis. Igual va a pasar con la diabetes tipo 2, ¿no? Al principio bajaremos un poco la dosis y al final la tendremos que aumentar. Pero en este de tipo 2, de repente, en el tipo 2, la mujer está tomando un medicamento que no es compatible con el embarazo y va a tener que ir donde el endocrinólogo y cambiarlo. Entonces, si es glibenclamida, lo cambiará por insulina. Si es metformina,
la sugerencia del ginecobstetra, si está con metformina, la sugerencia del ginecobstetra es que vaya a insulina. Pero eso tenemos que negociarlo con el endocrino, o también nos va a decir el endocrinólogo, de acuerdo a lo que he revisado, a mis guías, los últimos consensos o a mi experiencia, es que debe continuar con metformina. Como les digo, metformina todavía tiene un camino largo, pero para nosotros y para cualquier pregunta de examen, la diabetes pregestacional también debería tener como indicación, en primer lugar, el uso de la insulina. Ahora, enfrentarte con una paciente con diabetes pregestacional es importante, sí es importante, hay cosas interesantes y eso lo tenemos acá en estos dos cuadritos, en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2 que lo tienen en la guía. ¿Y qué es lo que hay que resaltar acá? ¿Qué es lo que hay que resaltar? Que todas las pacientes diabéticas, todas, repito así, en voz alta, todas las pacientes diabéticas tienen que recibir de manera profiláctica, todas tienen que recibir ácido acetil salicílico. Ya, acá está, mira, lo estoy resaltando, ya, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Todas estas pacientes tienen que recibir aspirina. Entre 81 a 151 miligramos por día entre la semana. Mira, acá dice, según Benjalima, dice que entre 81 a 150, claro, la dosis estándar es 150 miligramos cada 24 horas entre la semana 12 hasta la semana 36. Pero fíjate, toda paciente con diabetes tiene que recibir aspirina. Y ahora tú extrapola esa información y dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué deben recibir aspirina? Ojito que estoy hablando de las con diabetes pregestacional. Tienen que recibir aspirina, ¿por qué? Porque tienen un riesgo incrementado para hacer preeclampsia. Repito, tienen riesgo incrementado para hacer preeclampsia. Y otra cosa interesante es que estas pacientes con diabetes mellitus gestacional tienen que tener su presión arterial, menos de 130/85. Si es que su presión arterial es más allá de 130/85, entonces estas pacientes ya serían candidatas a recibir un tratamiento antihipertensivo, ¿ya? Un tratamiento antihipertensivo. Entonces, ahí si te acuerdas, el capítulo de preeclampsia, como te han enseñado, ¿no es cierto? En preeclampsia decimos presión más de edad gestacional más de 20 semanas, presión más de 140/90 y proteinuria o lesión de órgano blanco, pero eso es para la población general. En estas pacientes con diabetes mellitus pregestacional, más de 130/85 ya la consideras hipertensa y hay que darle su tratamiento antihipertensivo, sea nifedipino, metildopa o labetalol. También volvemos entonces en este punto de los objetivos del control glicémico. Y eso como ya futuro interno de medicina, tú tienes que tenerlo anotado eso, ¿no? Los objetivos del control glicémico, sobre todo para las pacientes, mira, las pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, glucosa en ayunas tiene que estar entre 70 a 95, la glucosa la primera hora postprandial tiene que estar entre 110 a 140, y a la segunda hora postprandial tiene que estar entre 100 a 120 miligramos por decilitro. Son muy parecidos, mire, son muy parecidos a lo que hemos visto en diabetes mellitus gestacional. Entonces, el corolario sería el mismo. Si es que controlas bien tu glucosa, entonces te van a hacer un feto con un peso adecuado. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Pero si te sale un bebote grande es porque no has hecho un buen control glicémico. Entonces, ¿cuándo tienes que pedir la glucosa? Cuando seas interno igual. ¿Cuándo pides la glucosa? Al ayuno, la primera y la segunda hora postprandial. Entonces, tienes que hacer varias tomas, ¿no? No nos vamos a quedar solamente con una toma al día. Tenemos que hacer varias tomas. Otra cosa importante también es que a esta paciente ya con diabetes mellitus gestacional
tienes que hacerle un control prenatal más riguroso, ¿ya? Un control prenatal más riguroso. Mira, si nosotros hablábamos al principio de la clase, ¿no? Repito, nosotros hablábamos al principio de la clase que una gestante normal debía tener mínimo 6 controles prenatales, mínimo 6 controles prenatales. Y eso en el examen te van a preguntar ahora que les preguntan mucho de salud pública, ¿no? Gestante controlada, 6 controles prenatales. Pero fíjate, si tú tomas acá esta consideración, el control prenatal de la paciente diabética tiene ¿cuántos controles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11 controles y quizá más. ¿Por qué? Porque es un embarazo pues de riesgo, ¿no? Es un embarazo de riesgo, es un embarazo medicado. Medicado probablemente con insulina, medicado con aspirina y medicado probablemente con antihipertensivo. Pero es un embarazo medicado. Y no vamos a ir solos tampoco. No es la labor del ginecobstetra controlar solita a la paciente diabética. Yo soy dueño de esta paciente y nadie me la saca. No. Ahí tenemos que ir de la mano con ¿quién? Endocrinología, que me va a ayudar a regular la dosis de la insulina. Vamos a ir de la mano con el oftalmólogo, porque también va a haber, ¿no es cierto?, retinopatía diabética, que en el embarazo puede aumentar. Vamos a ir de la mano con el nefrólogo, porque también va a haber acá nefropatía diabética. Entonces, esos controles generalmente, como lo tienen ustedes ahí ya no lo voy a repetir, ¿no? Lo hacemos en el primer trimestre o hacemos antes de las 20 semanas. Y de nuestra parte, 16, 20, 28, 32, 36, nosotros tenemos que hacerle una evaluación ecográfica, tenemos que hacer eso que nos ven hacer todos los días en la práctica, nos han visto hacer. De repente más nos han visto hacer, ¿no es cierto?, evaluación de monitoreos y ecografía que de repente los partos, porque a veces no había muchos partos en los turnos. Pero a cada rato hacemos evaluación de bienestar fetal. Entonces, en estas pacientes hacemos cardiotocografía y hacemos evaluación ecográfica y hacemos Doppler. Semana 16, 20, 28, 32, 36. Y dentro de la ecográfica, ¿no? Dentro de la ecográfica, las 20 semanas, a este grupo de pacientes les ofrecemos ecocardiografía, ecografía del corazón fetal. Porque diabetes se asocia mucho a cardiopatía en el feto. Y hacemos Doppler, ¿para qué? Para buscar, para valorar la hemodinamia del feto. Identificar, ¿no es cierto?, arteria cerebral media, arteria umbilical, índice cerebroplacentario y ver, pues, si hay alguna complicación hemodinámica en estos fetos. Cuando empezaba el semestre yo les hacía la introducción y les decía, los fetos a los cuales ustedes tienen que tener más cuidado son a los fetos pequeños, a los pequeños y a los grandes. Esos son los dos grandes grupos que nos dan más problemas. Entonces, este seguimiento del feto diabético tiene que ser un seguimiento bastante estricto. Y también, como dice la guía, nosotros tenemos que empezar, o tenemos que más o menos decirle a la paciente que su gestación se va a terminar entre las 38 a 39 semanas. Porque si no le planteamos esa posibilidad, 38, 39 semanas, pasa más tiempo, ¿no? Acá está igual, pasa más tiempo y pues ese bebé se crece más y los riesgos maternos y fetales son más pronunciados. Entonces, lo ideal sería hacer una inducción, si es que se puede, del trabajo de parto entre las 38 y 39 semanas. Eso sería lo ideal, ¿ya? Y a partir de las 39 semanas, de manera universal, pues si no tiene las condiciones para la inducción, es un feto muy grande, pues planearle hacer la cesárea. La diabetes se puede descompensar. Sobre todo la que es pregestacional se puede descompensar. Puede haber una cetoacidosis diabética, un estado hiperglicémico hiperosmolar. Y miren que también se puede ver en la parte obstétrica.
Y estas dos emergencias que comprometen la vida de la madre también van a tener una repercusión importante en el feto. Y ahí es donde nosotros también vamos a tener que recurrir, ahí digo otra vez, ¿no? Nuestra tarea como ginecobstetras, repito, es guiar, ¿no? Hacer predicción, prevención, seguimiento de la madre y el feto, apoyarme en las especialidades. Y acá también digo, apoyarme en las especialidades. Nosotros tenemos que tener esta destreza para decir, esta es diabética, oye, me está llegando con náuseas, con vómitos, con trastorno del sensorio, y como es diabética, no me estará haciendo una cetoacidosis diabética, me estará haciendo un estado hiperosmolar, ¿no? Pedir los exámenes, saber los criterios diagnósticos, hacer la evaluación del feto y decidir, pero ¿en quién me voy a apoyar? ¿Quién me va a ayudar a manejar esto? Los médicos de medicina intensiva, pues. Ellos son los que nos van a dar la mano para este manejo. Entonces, miren, hay otra especialidad médica también que va a intervenir, sobre todo para la descompensación aguda, que puede ocurrir y hay que conocer. No seremos los expertos, pero tenemos que conocer que puede haber esto. O igual de repente cuando la paciente, ¿no? Cuando la paciente pues está con náuseas, está con vómitos, sigue usando su insulina a dosis importantes, me hace hipoglicemia, uy, ¿qué hago, no? Entonces, ¿cómo soluciono la hipoglicemia? ¿Qué sintomatología presenta? Náuseas, vómitos, sudoración, ¿no? Saber manejar las pildoritas de glucosa o esa glucosa endovenosa como lo tenemos acá en nuestro pequeño algoritmo, ¿no? En la regla de los 15 de la hipoglicemia. Entonces es un capítulo también que se puede presentar. Ahora, hay situaciones que conviene revisarlas y saber, ¿no? Saber esto que vamos a ver, que la diabetes se asocia mucho a malformaciones, ¿no? Y estas malformaciones que se pueden ver en el feto, acá tienes un corazón, por ejemplo, de un bebé con diabetes gestacional. Estas malformaciones se pueden presentar de acuerdo al nivel de la hemoglobina glicosilada. Entonces, acuérdate de tu capítulo de endocrino, ¿no? Hemoglobina glicosilada. Mayor valor de hemoglobina glicosilada, el porcentaje de malformación es mucho mayor. Es mucho mayor. Y las malformaciones pueden ser pues cardíacas, síndrome de regresión caudal, malformaciones del sistema nervioso, gastrointestinales, musculoesqueléticas, del labio leporino, infecciones del tracto o malformaciones del tracto urinario, etc. Entonces, por eso es que el control glicémico, el control de la hemoglobina glicosilada es importante para nuestras pacientes, ¿no? Es muy importante. Entonces, el tratamiento ya lo hemos mencionado, es estilos de vida, es insulina como terapia de elección, metformina en revisión, algunos sí, otros no, uso obligatorio, ¿no es cierto?, de aspirina para prevenir la preeclampsia. Igual, ¿no? Como dice acá, estudios contradictorios en cuanto a metformina o a insulina. Acá tengo un cuadrito que lo mostramos, que nos ayuda de alguna manera a saber dosificar la dosis de partida de insulina para nuestras gestantes. Pero ahí nos vamos a ayudar, como les decía, con el endocrinólogo. Hay una
hay una parte importante que me gustaría que lo resalten también ustedes dentro de su guía, que lo resalten, que no se olviden. Una particularidad. Ya hemos hablado de diabetes gestacional, hemos hablado de diabetes pregestacional. Pero hay una situación particular que la pueden compartir los dos. Es la amenaza de parto pretérmino. A ver, concéntrense un segundo ustedes en esto. Amenaza de parto pretérmino. Entonces, recuerden a ver ustedes la definición. Bueno, no estamos en la clase, así que yo se las doy ahora, de este lado de la pantalla. ¿No es cierto? Amenaza de parto pretérmino, presencia de contracciones uterinas antes de las 37 semanas, sin modificaciones cervicales. Entonces, ponte en el caso de que tienes una paciente con amenaza de parto pretérmino, 30 semanas, amenaza de parto pretérmino, y te dice, doctor, tengo diabetes. Entonces ya te complicó el escenario. 30 semanas, amenaza de parto pretérmino y antecedente de diabetes. Como es una amenaza de parto pretérmino de 30 semanas, entonces tu esquema en la cabecita está, le voy a dar un tocolítico y quizá voy a pensar en darle un corticoide. Pero ahí viene tu arte de médico y de conocimiento para decir, hay tocolíticos que incrementan la glucosa y me puede hacer un problema agudo que lo hemos mencionado. Y hay también hay corticoides que te elevan la glucosa y de repente me llevan a un estado de descompensación aguda. Entonces, si yo desconozco eso, voy a poner en riesgo la vida de mi paciente. Entonces, por eso les decía, resalten eso y no se olviden. ¿No? Una paciente diabética con amenaza de parto pretérmino puede recibir tocolíticos, sí, pero ¿qué tocolítico? Entonces, acuérdense la lista de sus tocolíticos que han repasado. Y el tocolítico que puede recibir puede ser nifedipino, sí. Puede recibir progesterona, también. Puede recibir sulfato de magnesio, sí. Atosiban, que no lo tenemos, pero teóricamente sí. Pero ¿qué grupo de tocolíticos no podría recibir? Los beta 2 agonistas. No salbutamol, no isoxuprina, no ritodrina. Ojito con eso. Y ahí tiene una pregunta por ahí. Y para la maduración pulmonar, ¿qué medicamentos usamos? Bien conocida esa pregunta para ustedes. Para la maduración pulmonar en amenaza de parto pretérmino, está indicado betametasona o dexametasona, semana 24 a 34, pero todos los corticoides elevan la glucosa. Pero si tengo la necesidad de darle un corticoide, entonces a mi paciente gestante, mira, fíjate, le voy a incrementar la dosis de insulina y al 6º día recién voy a volver a la dosis habitual. Por eso les decía, resalten esto, ¿no? Resalten ese dato, ¿ya? Tenerlo presente. Yo pienso que es una de las particularidades que se puede ver en este grupo de pacientes. Ahora, les he puesto acá este cuadrito, lo vamos a agrandar un poquito. Les hemos puesto este cuadrito también que está relacionado al anterior. Tener una paciente diabética, sea diabética pre o gestacional, puede tener derecho a tener un parto normal. Ya les había dicho, 39 semanas tiene derecho o puede tener el derecho de tener un parto normal inducido. Pero acuérdate que el parto es un momento de estrés, es un momento donde va a tener la madre dolor y probablemente haya fluctuaciones en los valores de glucosa.
Entonces, hay también tablitas que nos van a decir cómo vamos a controlar el nivel de glucosa y si es que sube o baja, ¿qué le vamos a dar? ¿No? Solución salina o le vamos a dar dextrosa y cada cuánto tiempo vamos a medir la glucosita. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Yo en el examen podría preguntarles esto. Esto que lo voy a señalar. ¿Cuánto es el valor óptimo de glucosa en una paciente diabética? Valor óptimo de glucosa de una paciente diabética en el trabajo de parto. Entonces, acá está. Valor óptimo en el trabajo de parto entre 70 a 110. Y acá está la cantidad de unidades de insulina, ¿no? De insulina que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para regular o alcanzar estos objetivos terapéuticos. ¿Ya? Entonces, en las pacientes que puedan tener opción a inducción o entrar a trabajo de parto y que sean diabéticas, que lo hagan. ¿Ya? No es una contraindicación. Muy bien. ¿Qué más tenemos de diabetes que es importante hablar con ustedes? Creo que hemos conversado lo más importante. Sí, muy bien. No sé si habrá alguna pregunta de la clase. Alguna paciente, siempre es bueno que comenten algún caso que hayan podido ver en algún hospital. Creo que no hay preguntas, doctor. Ya. Delegado, ¿han dado su examen de ginecología ahora? Ah, sí, doctor. ¿De qué hora a qué hora era el examen? De 7 a 7, 7:30, 7:40 por ahí, doctor. Y ya con eso han terminado todo de gineco. Sí, sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ahora, bueno, espero que no estén de mucho sueño ni estén cansados, que estén entendiendo, que estén entendiendo. Estamos tratando de hacer el esfuerzo de que la clase sea lo más comprensiva y que se nos quede, ¿no? Algo siempre, como he repetido durante todo el semestre. El tema puede ser corto, puede ser extenso, puede ser fácil o medio complicado, pero siempre tenemos que tener esa ideita, ¿no? Del tema que hemos conversado. Muy bien. También está programado dentro de nuestra clase hablar algo sobre problemas tiroideos, ¿no? Problemas tiroideos. Entonces vamos a compartir nuestra pantalla, igual al delegado. Sí, se ve, doctor. Ya, se ve, ¿no? Y Sí, sí, doctor. se ve también ese pedacito de la pantalla, ¿no? Sí, doctor. También lo puede cerrar, no hay problema. Ya, pero así mejor lo pongo a un costado para saber que estoy con sonido, que estoy hablando. Ya, Ya, doctor. ya, perfecto. Este es el capítulo de endocrino, bien cortito, miren. Cada cosa tiene su tema en obstetricia. Toda especialidad en realidad se va a encontrar con una paciente gestante. Seas endocrinólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, hematólogo, intensivista, cirujano, oftalmólogo, siempre te vas a encontrar con una gestante. Y curiosamente, creo que muy pocas especialidades en su formación, hacen rotación en obstetricia y creo que deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Ya, entonces no nos vamos a centrar en todo el capítulo endocrinológico. Les voy a pasar las diapositivas así lentamente nomás para que tengan la idea de cómo nosotros estudiamos cada capítulo de las enfermedades endocrinas en el embarazo. Porque hay desafíos, hay cositas muy importantes. Les lanzo así como ideas nomás, ¿no? Un prolactinoma, por ejemplo,
relacionado con infertilidad o un prolactinoma en una paciente embarazada, ¿no? Si utilizo cabergolina o uso bromocriptina o no los uso, cuando hago mi campo visual, cuando termino el embarazo, así cosas interesantes. Igual, ¿no? Con la acromegalia, por ejemplo, que una paciente acromegálica como la que estamos viendo acá, te lanzo la idea, ¿no? ¿Te nacerá un bebé de tamaño normal o te nacerá un bebote grande, ¿no? Te lanzo la pregunta abierta. Estas pacientes con acromegalia, por ejemplo, tienen riesgo de hacer diabetes, hipertensión en el embarazo bastante. Del hipopituitarismo, por ejemplo, el síndrome de Sheehan, ¿no? Que nunca debíamos olvidarnos. Siempre en el capítulo de hemorragia obstétrica deberíamos hablar sobre el tema de Sheehan, de cómo hacer el diagnóstico, de cómo es ese hipopituitarismo en el posparto, ¿no? Entonces, cuando ustedes manejan clave roja, hemorragia obstétrica, no solo es salvar la vida del paciente, que es lo más importante, por supuesto, también tienen que salvar el útero, su función reproductiva, pero también tienen que pensar en su futuro, en su calidad de vida de la paciente, y para eso tienen que manejar este capítulo para que no haya necrosis en la hipófisis. Diabetes insípida también hay en el embarazo. El tema que vamos a ver, tiroides ahorita, ¿no? En corto también vamos a hablar tiroides, no para que sea aburrido ni cansado. De las suprarrenales, por ejemplo, también puedes presentar gestantes, tener con síndrome de Addison, hacer tu diagnóstico diferencial con, por ejemplo, con la emesis gravídica, ¿no? Causas de Addison, por qué se podrían presentar en el embarazo. Y lo otro, ¿no? El Cushing, por ejemplo. Cushing en el embarazo, paciente con hipertensión, sobrepeso, vellos, estrías. Hay Cushing que están embarazadas. Felizmente no mucho, pero hay Cushing, feocromocitoma. Siempre les digo a los estudiantes, una paciente que embarazada que presenta presión alta, si es verdad, gestante con presión alta, si es verdad que la principal causa puede ser preeclampsia, pero también puede ser otra, un feocromocitoma, por ejemplo, o un hiperparatiroidismo, ¿no? ¿Ya? Pero dentro de lo que está escrito en el sílabus, para que nosotros lo desarrollemos, por la importancia del tema y porque hay muchas pacientes, son los problemas tiroideos. Hay algunos hitos importantes para esto. Hay una buena prevalencia de pacientes con problemas tiroideos. Y debería nuestra guía de control prenatal debería obligarnos a hacer una pesquisa de problemas tiroideos. O sea, a todas nuestras pacientes nosotros deberíamos pedirles TSH y T4 libre. A todas. Pero vuelvo a presentarles acá nuestro esquema abreviado de control prenatal y en ninguna parte dice que tengas que pedir perfil tiroideo. Ustedes revisen la norma técnica. Esto yo les he hecho revisar, ¿no es cierto? Ahí está la norma técnica 827-2013 del MINSA. Entonces, no dice ahí nada sobre tiroides. Pero nos encontramos con este grupo de pacientes y hay peculiaridades, chicos. Entonces, sugerencia, pidan perfil tiroideo a todas sus gestantes. Cuando van en la rotación y sean internos, les van a decir, pidan perfil tiroideo. ¿A quién? A la con hiperemesis gravídica, a la que sigue con náuseas, después de las 14, 15 semanas. Pídele perfil tiroideo. A esa paciente preeclántica, pídele perfil tiroideo, porque no vaya a tener un hipertiroidismo. Y otra de las cosas importantes por la cual es importante pedir perfil tiroideo es porque hay trabajos, claro, no muy bien establecidos, que nos asocian el hipotiroidismo, inclusive el subclínico, con el neurodesarrollo del feto. Entonces,
sería importante que desde mi punto de vista pedir perfil tiroideo a todas las gestantes, pero no es una norma y tampoco no está en todo el mundo validada esa idea. Entonces ya no hablo de las hormonas tiroideas, que son estudiantes de medicina, son buenos estudiosos, así que ya saben todo esto de la parte introductoria. Lo que me interesa a mí es recordar un poquito de hipotiroidismo, de su sintomatología, ¿no? En el embarazo también se puede presentar así, pero lo más usual será que la paciente venga al control prenatal y te diga, doctor, tengo hipotiroidismo. Y estoy tomando mi medicación, levotiroxina. Es lo que te va a decir la paciente. Entonces tú como médico investigas pues estos factores, ¿no? Ha subido de peso, se siente más lenta, los párpados hinchados, se le cae el cabello, tiene un pensamiento lento, su lengua cree que se ha vuelto más grande, siente frío cuando todo el mundo siente calor, está un poco bradicárdica, su piel está áspera, seca, las uñas medias quebradizas, siente como electricidad en los brazos, los reflejos se vuelven lentos, sufre de estreñimiento, o cuando no estaba embarazada tenía metrorragias, y así, ¿no? Y así. Y ojito con lo que he dicho al final. Te va a tocar a la consulta, ¿no? Paciente que te va a decir, doctor, no menstruo 3 meses. Doctor, me ha venido la regla 2 veces este mes. Entonces, mira cómo la menstruación, solamente esos cambios de la regla de la menstruación, te están alertando de que la paciente pueda tener un problema tiroideo. Por eso está muy ligada la tiroides con la parte obstétrica o con la parte ginecológica, muy ligada. Ya, pero te decía, ¿no? Entonces, la paciente te dice, doctor, tengo hipotiroidismo, tomo mi levotiroxina. Ah, ya, muy bien. Entonces yo tengo que saber que el objetivo deseable, ¿ya? El objetivo deseable es que la TSH esté menor de 2.5. Ese es el objetivo deseable. Hay literatura que te dice, es aceptable todavía que esté menos de 4, como los laboratorios lo ponen. Pero lo ideal sería que esté menos de 2.5. Y otra cosa importante en obstetricia, es que a esa paciente, le estoy resaltando, a esa paciente le vas a decir que el seguimiento de TSH y T4 libre es cada 4 semanas. Ojo con eso. Cada 4 semanas. Cuando la paciente no está gestante, cuando no es gestante la paciente, en endocrinología te habrán dicho, hágale el control cada 3 a 4 meses. En obstetricia se controla cada mes. Cada mes TSH y T4 libre. Entonces la dosis de levotiroxina la vas cambiando. Ahora, problemas de que la mamá tenga hipotiroidismo. Hay más riesgo de aborto, anemia, preeclampsia, desprendimiento de placenta, hemorragia posparto, riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer, síndrome de dificultad respiratoria. Y quizá una alteración del neurodesarrollo del feto. Entonces son problemas serios, ¿eh? El tener hipotiroidismo. En la mamá, además, el coma mixedematoso. Entonces no es un juego cuando te dice tengo hipotiroidismo. Y tú tienes que estar preparado para reconocer esas complicaciones, tanto obstétricas como las no obstétricas. Pero eso se resuelve, como te digo, fácilmente. Que siga con su medicación, que alcance un nivel terapéutico adecuado de TSH y su control cada mes. Esta es la cara del hipotiroidismo. Mira acá, la primera mujer sin tratamiento y la segunda mujer con tratamiento, ¿no? Qué importante es el manejo de la tiroides. Y así en breve también el hipertiroidismo. TSH baja, T4 libre alta, hipertiroidismo. Es un dolor de cabeza ya. Es un dolor de cabeza. Es más fácil manejar un hipo que un hipertiroidismo. Desde el punto de vista obstétrico, el hipertiroidismo, ¿no es cierto? O primero veremos las características, ahí está, baja de peso, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, caída de cabello, calor extremo,
taquicardia, diarrea, también metrorragias, la piel se pone fina, uñas quebradizas, baja de peso, reflejos muy acelerados. Pero hay una cosa que en la parte obstétrica nos preocupa, ¿qué es esto? Un gran número de pacientes con hipertiroidismo hacen hipertensión arterial. Hacen problemas de hipertensión arterial severos, difícilmente controlables, y que nos obligan a interrumpir el embarazo de una manera temprana. Ese es el principal problema. Entonces ves acá una paciente, ¿no? Con hipertiroidismo, con los problemas que ya hemos señalado. Y lo que hay que decirles a estas pacientes es que el tener hipertiroidismo también condiciona problemas. Problemas como en la madre insuficiencia cardíaca y crisis tiroidea. Puede condicionar desde el punto de vista obstétrico mayor riesgo de aborto, parto pretérmino, bajo peso al nacer, RCU, trastornos hipertensivos del embarazo muy serios, desprendimiento de placenta, mortalidad perinatal, hipertiroidismo neonatal. Entonces, una madre con hipertiroidismo bien controlada, ¿no? Bien controlada con ginecobstetricia, bien controlada con endocrino. La medicación principal es con propranolol, ¿no? Para la taquicardia, propranolol o atenolol, y lo ideal sería propiltiuracilo. Pero no hay pues propiltiuracilo en el país, entonces tenemos que darle metimazol en la mayoría de los casos. Y a veces este metimazol se asocia con una malformación menor que se llama la aplasia cutis, como una cicatriz en el cuero cabelludo del feto. El principal problema, como les he dicho, es la hipertensión. La hipertensión, la supuesta preeclampsia que condiciona la prematuridad. Entonces, siempre por recomendación endocrinológica, estas pacientes cuando tienen diagnóstico de hipertiroidismo, lo ideal es que se traten antes. Se traten antes la causa de base, ¿no? Su yodo radioactivo, que estén mínimamente un par de años después de la terapia con yodo radioactivo para poder embarazarse y que pasen pues de su hiper a su hipo. Y ya un hipo, como les digo, es un tratamiento más adecuado. Igual que en el caso del hipotiroidismo, el control laboratorial va a ser de entre las 2 a 4 semanas, ¿ya? Entre las 2 a 4 semanas. En algún caso, si no hay buena respuesta, se podría plantear una tiroidectomía subtotal, ¿ya? Entonces, esos son los aspectos más importantes que podrían verse en este grupo de pacientes con problemas tiroideos, ¿no? Es un capítulo pequeño, pero importante. Y por último, para no cansarles mucho, porque sé que han estado con exámenes tras examen, ¿no? Han tenido muchos exámenes, ¿no? Ahora último. Entonces, lo último que vamos a revisar y que se le está dando, pues, mucha importancia también son los problemas de obesidad. Cada vez tenemos más pacientes con sobrepeso y obesidad. El embarazo no escapa de esto. Ya el hecho de atender a una paciente gordita es un problema. Es un problema. Ustedes se estarán acordando en este aspecto cuánto es la ganancia de peso, ¿no? En una paciente con obesidad, ¿no? De 5 a 9 kilos, por ejemplo, y no es el valor hasta 12 kilos que lo manejamos usualmente, ¿no?
Muy bien, entonces les voy a compartir así cortito nomás una foto de la guía. Ahí está que aparece. Sí, se ve, doctor. Perfecto. Entonces, obesidad y gestación, ¿no? La grasa abdominal constituye un factor inflamatorio. El que la mujer tenga un índice de masa corporal alto, sobre todo podemos decir más de 30, o que tenga un perímetro abdominal grande, ¿no es cierto? Le va a condicionar, miren, antes del embarazo, el ser gorda, ¿no? Le va a condicionar infertilidad, problemas de disfunción anovulatorio y problemas de implantación, y también esta grasa abdominal va a hacer que la mujer tenga más riesgo de tener abortos espontáneos. Entonces, eso tiene que saber la paciente y tiene que ser consciente de cuidar su peso. Entonces, embarazo inicial, bueno, más riesgo de abortos. Si la madre, que es ya gordita, sigue incrementando su índice de masa corporal por el mismo hecho del embarazo, incrementa su índice de masa corporal, eso va a transmitirle pues a este feto, le va a transmitir esos efectos inflamatorios de estrés oxidativo y la predispone a desarrollar a esta gordita, mira, esta gordita en exceso, le predispone a desarrollar diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión en el embarazo y óbitos fetales. Y a futuro a esta madre, riesgo de obesidad, diabetes establecida y complicaciones cardiovasculares. Pero al igual que en diabetes, este ambiente intrauterino condiciona efectos en el feto. Feto gordito, con grasa acumulada, le puede predisponer el estado inflamatorio a parto pretérmino, feto macrosómico, alteraciones del crecimiento, hipoglicemia porque es grande, ¿no? Y a futuro, obesidad y disfunción metabólica. Entonces ya estamos en el embarazo de una mamá gordita, estamos condicionando problemas tanto a corto como a largo plazo, como están ahí descritos en estos bebés, ¿no? ¿No? Entonces, eso hay que explicarle a la mamá, hay que explicarle a la mamá, ¿no? Esos problemas antes del embarazo, como hemos hablado, durante el embarazo, sus riesgos, los riesgos, ¿no? Que va a tener en el momento del parto y hacerle ese seguimiento a futuro. ¿Ya? Lo ideal en estas pacientes es también hacer una inducción de su trabajo de parto entre las 38 a 39 semanas. ¿Ya? Entonces les hemos dado pues una visión general de cómo la diabetes, los problemas de tiroides y la obesidad pueden influir en nuestras gestantes, ¿ya? Entonces, es importante, chicos, hacer esa evaluación, es importante que ustedes cumplan lo que dice la guía del control prenatal y que tratemos de integrar ese esquema de pirámide invertida, como lo hacen los europeos, para hacer una predicción y una prevención en el tiempo adecuado. ¿Ya? Muy bien. Pues, quizá alguna pregunta, algún comentario. Si no hubiese,
Si no hubiese, entonces nos estaríamos viendo ya con todos ustedes para la evaluación final del día.